Bueno, buenas tardes muchachos. Hoy vamos a empezar un tema nuevo y es la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos, vamos a tener que mirar los fluidos. Primero, fluidos en reposo, tratar de entenderlos en reposo y después tratar de mirar esos fluidos en movimiento. Vamos a tratar de pasar muy rápido por para que veamos un poquito de termodinámica y para que miremos ya los movimientos oscilatorios y pues para que podamos terminar ya este cuarto periodo terminando todos los conocimientos que debemos terminar en física. Entonces les decía que vamos a hablar de los fluidos en reposo, pero antes de hablar de los fluidos en reposo, pues tengo que definir qué es un fluido. Y entonces, en ese definir qué es un fluido, es todo aquello que puede fluir. Básicamente es eso. Pero entonces, pensemos cuáles son los fluidos de los que vamos a hablar. Los fluidos de los que vamos a hablar son los elementos que están en estado líquido y los elementos que están en estado gaseoso. Esos son los elementos que de alguna manera o que técnicamente pueden fluir. Hay unos que fluyen muy despacio, hay otros que fluyen mucho más rápido y esa capacidad de fluir más despacio o más rápido es lo que nosotros llamamos viscosidad. Entonces, o sea, ustedes van a ver que unos son muy lentos, otros son muy rápidos, entonces porque tienen mayor o menor viscosidad. Una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que no todos los fluidos se comportan igual. El fluido que más conocemos, o los dos fluidos que más, con los que más interactuamos, son el aire y el agua. Pero hay un pequeñísimo detalle con otros fluidos, por ejemplo con líquidos, que si se les hace demasiado duro o se les hace con mucha fuerza, funcionan como un sólido. Pero si uno lo hace despacio, funciona como un líquido. Ese tipo de líquidos se llaman líquidos no newtonianos. O sea, no todos los líquidos ni todos los fluidos funcionan como el agua. Y uno está muy acostumbrado al agua. Y entonces a uno le parecen raros los líquidos, eso que yo les acabo de escribir, le parece a uno muy raro. El agua, por ejemplo, si yo le doy un puño al agua, el puño yo lo voy a sentir, pero entra en el agua. Y si yo entro despacio al agua, mi mano también va a entrar al agua. Pero hay fluidos que si yo le voy a dar muy duro, funciona como una pared. Entonces no me deja entrar el puño. Pero si yo lo hago despacio, entra fácil. Bueno, miren, este video nos muestra primero cómo hacer el líquido no newtoniano. Es muy fácil porque en su casa ustedes tienen fécula de maíz. Fécula de maíz o maicena. Y agua. La maicena funciona, esa combinación de líquido de maicena y agua van a funcionar como un líquido no newtoniano. Y la proporción es como por una taza de maicena a una taza de agua. O sea, la proporción es de igual a igual. De todas maneras lo pueden hacer. Si les queda muy seco le echan más agua, si les queda muy mojado pues le echan más fécula. Y entonces les va a quedar un líquido. ¿Por qué es un líquido? Porque tiene las propiedades de líquido. ¿Cierto? Llena el recipiente que lo contiene, o por lo menos el fondo, toma la forma del fondo del recipiente, él fluye. Bueno, entonces miren, ahí está el líquido, véanlo. Entonces, mientras no hayan fuerza sobre él, él se comporta como un líquido. Entonces, si lo hago despacio, mi dedo entra como un líquido, y si lo saco despacio, mi dedo sale. Pero miren, cuando yo le doy con un martillo, él se comporta como una pared. Él no deja ingresar el martillo. Eso es bastante raro. Miren que le da con un puño y no lo deja ingresar. Se comporta como una pared. Obviamente que eso tiene su explicación. Yo espero que algún día a ustedes les interese y traten.
de mirar por qué pasan este tipo de cosas. Entonces es muy chévere, por ejemplo, jugar con este tipo de líquidos, por ejemplo, porque se puede pensar en caminar sobre una piscina. Bueno, en este video vamos a ver dos cosas. Primero, a tratar de caminar sobre la piscina. Entonces van a hacer un fluido. Miren, vea, cuando lo amasan se vuelve duro. O sea, cuando hay presión sobre él se vuelve duro, pero cuando no hay presión sobre él se vuelve un líquido. Vamos a mirar el pedacito. Vea, cuando amasan duro, pero cuando no hay presión sobre él es un líquido. Se llama líquido, como les dije, se llama líquido o fluido no newtoniano. Ustedes se imaginan que el aire fuera así, que yo solamente me pudiera mover despacio por el aire para poder moverme, pero si yo hago movimientos rápidos, fuertes, el aire se me vuelve duro y no me dejaría mover. O sea que solamente nos podríamos mover despacio por el aire si el aire fuera no newtoniano. Por lo menos el aire es newtoniano y pues nos permite movernos como nos movemos sobre él. Bueno, aquí ya tenemos la piscina. Miren que mientras el uno lo hace despacio, la mano se va, digamos, ingresando, pero si le hace duro, no es capaz de ingresar a la piscina. Miren. Ahora, entonces, si yo camino rápido, le hago mucha presión al líquido y entonces voy a poder caminar sobre ella. Pero si yo hundo mi mano despacio o si yo me paro, ya dejo de hacerle presión o tanta presión y voy a hundirme en la piscina. Vamos a ver si lo que van a hacer es caminar sobre ella. Vamos a ver si... Bueno, en este video parece que no caminaron sobre la piscina, no lo hicieron. Pero bueno, ya vieron más o menos cómo es la idea. Que cuando usted le hace mucha fuerza al líquido no newtoniano, usted tiene un sistema que funciona como un sólido y usted no es capaz de atravesar el líquido, mientras que si le hace despacio, funciona como un líquido común y corriente y usted se hundiría en él. Bueno, ahora miremos una cosa de los líquidos, de los fluidos realmente, y es entonces cómo vamos a definir la masa de ese fluido. Y entonces cuando yo les digo vamos a definir la masa de un cuerpo, entonces de alguna manera pues es más simple porque yo sé que el cuerpo tiene unas dimensiones y entonces definir la masa pues de alguna manera es simple, simplemente es como pesar pero cuando yo estoy hablando por ejemplo de agua, no sé, profe, pero ¿por qué no pesa el agua? Pues sí es lo mismo. Pero es que entonces usted me dice, bueno, ¿y cuánto de agua voy a pesar? ¿Cierto? Voy a pesar un baldecito pequeño de agua. O más bien voy a pesar una caneca de agua. Entonces, ¿cuánto de agua voy a pesar? Entonces vamos a definir una variable que vamos a llamar densidad. Esta variable es la letra griega, esa que acabamos de escribir ahí es la letra griega rho, no es una P, es como, bueno, es como una P dobladita, como si le hubieran puesto el calor, como que se está derritiendo. Entonces, esa variable que vamos a definir densidad es cuánta masa hay en este volumen. Eso es lo que me dice la densidad. ¿Cuánta masa hay en este volumen? Entonces densidad va a ser la masa que hay en el volumen
que usted está midiendo. Entonces, la densidad le dice a uno cuánta masa hay en un volumen. Si recuerdan que cuando hablábamos por allá, cuando empezábamos a hablar de química, que uno empezaba a ubicar cuántos elementos cabían en un mismo volumen, se da cuenta que la naturaleza, dependiendo del elemento, pues los mete en un volumen y definíamos lo que era el número de Avogadro, que era la cantidad de elementos en el mismo volumen, o la cantidad de átomos o de partículas en el mismo volumen. Entonces, por ejemplo, para el agua, nosotros estamos, la densidad del agua es igual a un gramo, la G y la R sobran, sobre un centímetro cúbico. Esto es igual a un kilogramo sobre un metro cúbico. Y aquí tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, esto es la densidad del agua. No todas las densidades son iguales. Entonces, un centímetro de agua, un centímetro cúbico es un cuadrito de azúcar. Un cubito de azúcar es un centímetro cúbico. O sea, un centímetro cúbico. Entonces, un centímetro cúbico de agua tiene una masa de un gramo. Entonces, un centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir que es a un centímetro cúbico? Que por cada lado tiene un centímetro. Y la masa de ese centímetro de agua, de ese centímetro cúbico de agua, es de un gramo. Pensemos, por ejemplo, que las gaseosas tienen 350 centímetros cúbicos, los escriben CC. Realmente no es cédula de ciudadanía, se debe escribir centímetros cúbicos. 350 centímetros cúbicos, entonces para el agua, si usted llena una botella de 350 centímetros cúbicos, eso quiere decir que si la llena de agua tendría una masa de 350 gramos. Eso es lo que quiere decir eso. Pensemos en esta otra. Densidad igual a un kilogramo sobre metro cúbico. Entonces, cuando le digo pensemos en esta, es porque la densidad quiere decir que un metro cúbico, entonces piensen ustedes en su casa en un metro cúbico. Un metro cúbico son alrededor de 4 baldosas de las pequeñas. Entonces, cuando yo le digo son alrededor de 4 baldosas de las pequeñas, porque ustedes van a mirar un metro de largo, un metro de ancho y un metro de alto. Eso es un metro cúbico. No, pero yo lo escribí mal. Eso no es. Esto aquí estoy equivocado. No es un kilogramo sobre metro cúbico, sino que son 1000 kilogramos por metro cúbico. O sea, 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso quiere decir que un metro cúbico de agua, o sea, un tanquecito de esos que uno ve por ahí, que por lo regular es un metro cúbico, esto pesa, perdón, tiene una masa de 1000 kilogramos. Y una masa de 1000 kilogramos es lo que nosotros llamamos una tonelada. Ahora pensemos en que todos queremos una piscina arriba en el tercer piso, en la azotea. Entonces una piscina, ¿cuántos metros cúbicos de agua podrá tener una piscina? Entonces una piscina, vamos a hacer una piscina más o menos regular. Entonces pensemos en una piscina de metro y medio de ancho, de 2 metros, coloquémosle 3 metros, ustedes son muy chéveres, de largo.
No, le coloqué muy poquito de ancho, coloquémosle siquiera 2 metros de ancho, que son más. ¿Cierto? Esto va a quedar como una posetica pequeñita. Y de profundo coloquémosle 1,5 metros. Esta piscinita de agua, que es una piscinita, las piscinitas no son tan pequeñas. Entonces tiene un volumen de 2 por 3 por 1,5. Tiene un volumen de 9 metros cúbicos. Y entonces háganse la pregunta, si 1 metro cúbico tiene una masa de 1 tonelada, 9 metros cúbicos, ¿cuánto es? 9 por 9, digo 1, da 9 toneladas. Esta piscinita arriba en su techo tiene una masa de 9 toneladas. Con toda seguridad que tiene más masa que todo el edificio. Colocar una piscina en la parte superior de un edificio es muy, muy pesada. Tiene demasiada agua y el agua tiene un peso muy grande. Cuando yo veo esos edificios de Dubái y esas cosas donde muestran las piscinas en los balcones y que el vidrio y que son de vidrio, yo en eso yo no me metería ni me pararía nunca, porque yo siempre pienso en la fuerza que debe estar haciendo esa piscina sobre el edificio. O sea, ese edificio cómo está hecho, que tiene que soportar toneladas de peso y ya ustedes saben qué es el torque. Entonces, un edificio muy alto. Este es un edificio muy alto, yo no sé si lo han visto, si los han visto. Y aquí arriba en el balcón tiene una piscina. Este la tiene un poquito más corridita, este la tiene un poquito más corridita. Entonces aquí tiene una piscina. Y miren, este es el brazo. Llamémoslo H. Y esta aquí es la masa o el peso. Esto tiene que estar como el edificio, miren, esto sale aquí así. Esto está haciendo un torque así que es capaz, si no tienen la suficiente fuerza, o sea, las columnas no son lo suficientemente fuertes, ese edificio se les va a ir abajo. Y fuera de eso, el vidrio que está sosteniendo esta piscina, porque son en vidrio, debe soportar el peso de toda esa agua. Entonces ya uno empieza a imaginarse cuánta masa tiene esa agua. Ahora, les estaba diciendo, no todos los elementos tienen la misma densidad. El agua que es el con que más vamos a trabajar, después vamos a ver el aire, la densidad del agua es 1.000 kilogramos sobre centímetros cúbicos o 1 gramo, este es metros cúbicos, o 1 gramo sobre centímetros cúbicos. A ver, yo miro a ver que si haya escrito correctamente 1.000 kilogramos sobre metros cúbicos, 1.000 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora pensemos una cosa, como estamos tratando con fluidos, nos vamos a encontrar con medidas de volumen. En el sistema MKS y en el CGS, el volumen se da en metros cúbicos o en centímetros cúbicos. ¿Cierto? ¿Por qué en centímetros cúbicos y no en centímetros? Porque, miren, tiene que tener, para hacer un volumen, tiene que tener largo, 1 centímetro, tiene que tener ancho, 1 centímetro. Entonces, si ustedes nada más lo dejan hasta ahí, que es centímetros cuadrados, nada más tienen como si fuera una pared. Miren, nada más tienen una superficie, como si fuera una hoja. Entonces también hay que colocarle alto, por ejemplo 1 centímetro, ahí me quedó muy alto, para poder que forme un volumen. No siempre podemos formar un volumen con una forma geométrica, o sea, con un cilindro, con una esfera,
con un paralelepípedo. El caso que tengo yo pintado es el del paralelepípedo. Muchas veces vamos a tener que armar el volumen, por ejemplo, con lo que nosotros llamamos, por ejemplo, un litro. Pues es una botella, la geometría de esa botella es difícil para uno calcularla, pero uno sabe que ella tiene un litro. Y aquí entonces nos vamos a tener que dar cuenta que un litro son 1000 centímetros cúbicos. Y entonces, un litro también son 1000 mililitros. Entonces de ahí es muy fácil uno darse cuenta. Miren, un litro son 1000 centímetros cúbicos y un litro son 1000 mililitros. Entonces es muy fácil darse uno cuenta que un centímetro cúbico y un mililitro son lo mismo. Entonces escribamos eso, escribamos que un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Y entonces habíamos dicho que una tonelada cabe en un metro cúbico. O habíamos dicho que un gramo cabe en un centímetro cúbico. Pasemos centímetros cúbicos a litros. Entonces lo voy a escribir así: un gramo sobre centímetro cúbico por... Y entonces ya habíamos visto, ya lo habíamos dicho, que 1000 centímetros cúbicos es que es un litro. Y entonces esto es igual a que multipliquemos. Entonces esto me queda que 1000 gramos, centímetros cúbicos A con centímetros cúbicos, es un litro. ¿Y 1000 gramos qué es? 1000 gramos es un kilogramo. Entonces, un kilogramo es un litro. Entonces, ahí un kilogramo es un litro. ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo que un litro de agua tiene una masa de un kilogramo. No vamos a decir que pesa, vamos a decir que tiene una masa de un kilogramo. Entonces, recordemos eso, recordemos que la densidad es cuánta masa hay en un volumen. Lo voy a volver a escribir porque es que lo tenemos que tener muy claro siempre. La densidad es igual a cuánta masa hay en una unidad de volumen. Y entonces en la tabla periódica uno se da cuenta de la densidad de los diferentes elementos. Entonces, la densidad del agua, ya la hemos repetido mucho, es un gramo sobre centímetro cúbico. Ahora, miremos, por ejemplo, otras densidades. Creo que aquí el libro me muestra otras densidades. Entonces, miremos la del aire. La del aire es 1.29 por 10 a la menos 3 gramos sobre centímetros cúbicos. Escribamos eso. Densidad del aire es igual a 1.23, si era o 0.29, 1.29 por 10 a la menos 3, esta memoria de pescado. 1.29 por 10 a la menos 3 gramos sobre centímetros cúbicos. La voy a escribir, no la voy a escribir en notación científica, porque ustedes para que lo recuerden, esto es 0.00129 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que en un centímetro cúbico de aire hay 0.01 gramo de aire. Entonces, pues se imaginan que eso que tiene una masa muy pequeña. Entonces,
Ahora lo que vamos a mirar, pues miremos otra vez a ver en litros. Hagamos otra vez la misma conversión para que nos demos cuenta entonces cómo queda en litros, para que pensemos cuando tenemos una botella vacía, cuántos kilogramos de aire hay ahí. Pues 0.00129. Miren que esto ni siquiera es un gramo. Gramos sobre centímetros cúbicos. Y entonces recuerden que 1000 centímetros cúbicos es un litro. Entonces centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, multipliquemos eso por 1000, te da 1.29 gramos sobre litros. O sea, un litro de aire no es capaz de tener una masa siquiera de 2 gramos. Nada más de 1.29. Bueno, por ejemplo, el etanol es 0.81 gramos sobre centímetros cúbicos. La plata es 10.5 gramos sobre centímetros cúbicos. Miren la diferencia. O sea, miren que es una diferencia de 10 con el agua. ¿Eso qué quiere decir? Que un litro de plata, si un litro de agua tiene una masa de 1000 kilogramos, de 1000 gramos, o sea, de 1 kilogramo, un litro de plata tiene 10 kilogramos. O sea, un litro de plata tiene una masa de 10 kilogramos. O sea que si mi piscinita pesaba 9 toneladas, una de plata debe pesar alrededor de 90 toneladas. O sea que imposible para pensar en hacer una piscinita de plata. Ahora miremos el oro. El oro tiene una densidad muy alta. O sea, mientras que el agua tiene una densidad de 1 gramos sobre centímetro cúbico, el oro tiene una densidad de casi 20. O sea, un litro de agua tiene 1000 kilogramos de masa, pero un litro de oro tiene 20 kilogramos de masa. O sea, es impensable. Uno en las películas, hay veces le mienten mucho porque usted llega y ve a los ladrones empacando el oro. Cada lingote, que es un poquito más de un litro, un lingote es como un adobe de oro. Ese lingote tiene una masa de 25 kilogramos. O sea que 4 adobitos de oro son 100 kilogramos. Y entonces uno ve a los ladrones empacando lingotes y echándoselos en unos costales y se van y se llevan una cantidad de oro, cuando el oro tiene una masa impresionante. O sea, primero, usted no va a empacar oro en una camioneta, porque si usted empaca oro en una camioneta, el oro seguramente va a destruir la misma camioneta por la cantidad de masa. O sea, uno se sueña llenando la camioneta de uno, entonces con barras atrás de oro, pero resulta que la camioneta no es capaz sino con 6 o 7 toneladas, y eso que ya le puse mucho. Y usted no puede colocar oro encima de oro porque también va a dañar el piso de la camioneta. Yo no sé si han visto en los lugares donde tienen oro que el piso tiene que estar totalmente reforzado, y las carretas con que andan donde llevan el oro no son cualquier carreta por la cantidad de masa que tiene el oro en un volumen muy pequeño. Miren el platino. El platino también tiene una cantidad bastante considerable de masa en un volumen pequeño. Ya estos son otros, el helio. Miren el helio, que es todavía más liviano que el oro, que el aire. El cobre, el hierro, que son, digamos, elementos comunes. Miren la sangre es un poco más pesada o tiene un poco más de masa que el agua. Mientras que el agua es 1, la sangre es 1.06. O sea, es muy parecido porque pues la sangre tiene una gran cantidad de agua.
A ver, miremos esto. Dice, un material puede presentar cambios en su densidad por dos factores. Por la temperatura y por la presión. La temperatura y la presión son dos fenómenos que hacen cambiar todo en la naturaleza. Debido a cómo pues, a cómo ellos afectan el comportamiento de la naturaleza, del material que estábamos estudiando. Entonces, vamos a tener que pensar después cómo la temperatura, qué es la temperatura y cómo afecta los materiales. Y cómo es la presión y cómo afecta a los materiales. Muchas veces vamos a ver fenómenos que quedamos, digamos, sin saber por qué suceden, y es porque nos cambian las condiciones. Nosotros estamos acostumbrados a ver la naturaleza a unas temperaturas constantes y a unas presiones que se mantienen constantes, pero no nos han mostrado qué pasa cuando la presión es demasiado grande o cuando la presión es demasiado pequeña. Lo mismo no nos han mostrado o no sabemos qué pasa cuando la temperatura es muy grande, muy exagerada, o cuando la temperatura es demasiado pequeña. Entonces no crean que ya conocemos el mundo porque sabemos qué pasa a esta presión y a esta temperatura. A temperaturas diferentes, el mundo empieza a cambiar de cómo nosotros sabemos que funciona. Vamos a hablar de una cosa que es la densidad relativa. Entonces, miren, la densidad relativa es el cociente entre la densidad de una sustancia y la densidad de agua a una temperatura de 4 grados centígrados. ¿Por qué hay que decir que a una temperatura de 4 grados centígrados? Porque el agua y todos los elementos cambian la densidad si le cambian la temperatura, y aquí también hay que decir a qué presión estaba. Si usted no lo dice, pues es porque en principio es simple. Entonces, bueno, estábamos en que vamos a definir dos cosas, que es la densidad relativa y el peso específico. Entonces, la densidad relativa es simplemente, entonces cuando usted le hablan de densidad relativa, pues vamos a ver, la densidad relativa va a ser igual a la densidad de la sustancia que yo quiero medir dividido la densidad del agua. Y el peso específico con la letra gamma peso específico es la densidad de la sustancia por la gravedad. Entonces ahí ya tengo otras dos unidades que voy a tener que recordar y que en química salen mucho, que es el peso específico de la sustancia y que es la densidad relativa de la sustancia, porque es más fácil compararlo con otro objeto